Hola, buenos días a todos. Espero que estén bien. Em, este video es para iniciar una nueva onda encantada. Es un video introductorio, que así como en el anterior, para la primera onda encantada de este ciclo del Solkin, va a incluir dos cositas teóricas. Uno, vamos a hablar sobre el glifo, sobre la forma del glifo, porque el glifo tiene, digamos, está dibujado de esa forma. Y segundo, vamos a hablar sobre el animal de poder que pertenece a la segunda luna, ¿cierto? O sea, al segundo tono de los arquetipos mayas. Antes, de todas maneras, quiero como volver a aclararles algo, aunque lo he dicho varias veces. Recuerden que a partir de este momento yo ya no voy a publicar las meditaciones diarias, ¿cierto? Que durante este ciclo no las voy a hacer, sino que yo las voy a vivir yo mismo a través de las que he hecho, yo las voy a vivir y que yo les había lanzado la invitación para que las volviéramos a hacer. Muchas de las personas que siguen el canal arrancaron a seguirlo cuando ya estas meditaciones se habían iniciado. Entonces los invito a que busquen las meditaciones correspondientes a este ciclo de esta onda encantada que iniciamos hoy y que las sigan. Si les place, si les gusta, si se sienten armónicos o sincrónicos con ellas, ¿sí? Em, Tenía una cosa más para decirles y era, bueno, y aclararles que solo habíamos estado publicando la del dragón, que era la primera del ciclo del año, por lo que les dije antes, porque en la publicación anterior yo no arranqué en la de dragón, sino en la del mago, y la del dragón no la había publicado y por eso lo hicimos ahora. Listo. Entonces ahora sí vamos como al tema del día de hoy. Primero vamos a hablar entonces del segundo glifo, ¿cierto? Este segundo glifo es el que pertenece al sello del viento, ¿sí? Este tono número 2 del sello del viento en maya se conoce con el nombre de, el sello, perdón, se conoce con el nombre de Ik y se llama viento. Su acción principal, se la recuerdo, es comunicar. Su esencia es el aliento divino, y su poder es el poder del espíritu. Él da inicio. Recuerden que cada sello, no es que esté con este sello nosotros ganemos el poder del espíritu, es que este sello inicia el proceso mediante el cual nosotros vamos a ganar el poder del espíritu. ¿Sí? Esta es la forma general del glifo, digamos la más conocida, la que José Argüelles entregó, digamos, la primera vez a través de sus canalizaciones, ¿sí? Digamos, es la tradicional. Y yo les digo que les acompaño ahí como otras formas que otras personas han usado para representar el glifo. Yo siempre les digo, pues no tengo permiso de autor para ponerlo ahí, pero se los coloco como informativo, no creo que sea un problema. Estos son simples formas que otros han usado para representar el glifo y siempre vamos a terminar entonces mirando la forma del petroglifo, o sea, el glifo grabado en piedra, ¿sí? El sello entonces tiene esta forma, el sello entonces, perdón, tiene esta forma básica, ¿cierto? Que es simplemente como si fuera una boca con la lengua afuera, sin cara, ¿sí? A lo largo de la explicación de los glifos vamos a ver que la forma en la que están representados los ojos habla mucho sobre el orden del proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, si ustedes miran aquí es como una parte de la cara, es solo una boca pero con la lengua afuera. ¿Qué significa el glifo en su esencia? Número uno, el viento, el sello del viento siempre nos va a recordar que el sistema más fuerte con el que nace un niño es el sistema respiratorio, ¿cierto? Porque es a través de la respiración que nosotros nos conectamos con el aliento divino. Es a través de la respiración consciente que nosotros nos conectamos con el aliento divino. ¿Y por qué es el sistema más fuerte al momento de nacer? Porque miren que cuando nosotros nacemos vamos a respirar aire, que es mucho más, menos denso, mucho más sutil, ¿cierto? Mucho más fluido, mucho más leve, más, ¿cierto? Mientras que cuando estamos en el útero materno, nosotros estamos respirando en un medio acuoso, ¿sí? Que es mucho eh, más, inclusive no es acuoso como el agua, es un poco más gelatinoso,
¿cierto? Entonces es más difícil de respirar, nos cuesta un poco más y eso se hace precisamente para que cuando nosotros nazcamos nuestro sistema respiratorio esté completamente fortalecido, ¿sí? Número dos del sello del viento, es muy importante recordar que nosotros al principio siempre creemos, y eso lo dice el sello cuando tiene la lengua afuera, es que nosotros creemos al principio que la esencia de la comunicación es hablar mucho, ¿sí? Eso significa la lengua afuera. Él está representando lo que este sello nos podría hacer vivir desde la sombra, ¿sí? Porque nos pondríamos a hablar mucho, a hablar y hablar y hablar, y olvidamos con mucha facilidad que la esencia del sello es escuchar, que la esencia de la comunicación es escuchar. Inclusive podemos observar un poco la etimología de la palabra, de dónde viene. Entonces, comunicar viene del latín comunicare, ¿cierto? Que significa compartir información, impartirla o difundirla, ¿cierto? Pero a la vez esa raíz comunicare viene de otra raíz latina que significa comunis, ¿cierto? Esta raíz común siempre nos está invitando a lo que es común, ¿cierto? A lo que es mutuo, a lo que pertenece a ti y a mí, a lo que es participativo, ¿cierto? O sea, a lo que hace que yo participe, pero que el otro también participe, ¿cierto? Es a lo que pertenece a varios simultáneamente, ¿sí? Y ellas parten de un prefijo que es el prefijo com, que indica enteramente o globalmente. ¿Cierto? De ahí vienen palabras, por ejemplo, como comunión. Entonces ahí nos damos cuenta que la esencia de la comunión, de la comunicación, perdón, es comunicar lo que es común a todos y que adicionalmente nos une desde la globalidad, nos conecta a la totalidad. ¿Y dónde encontramos nosotros la totalidad? En el espíritu, ¿cierto? Entonces la esencia es, al respirar nos comunicamos con la esencia divina, que es el espíritu, que es la totalidad, que es la sensación de unidad, y eso es lo que nosotros vamos a comunicar. Y si realmente estamos comunicando eso, eso es participativo, eso es una verdad común, ¿cierto? Eso nos pertenece a varios, no es una opinión solo mía. Pero cuando yo solo hablo y hablo y hablo y hablo, mi comunicación expresa solo mi palabra. Mi comunicación expresa solo los deseos de mi ego. Mi comunicación está enfocado solo en decir lo que yo quiero por encima de los demás. ¿Sí? Entonces miren que el mismo sello en su esencia nos dice cosas muy bonitas. Si ustedes miran entonces, volvamos a mirar, a centrarnos como en la forma del sello del glifo, yo les decía, el sello en la esencia es realmente como una porción de una cara completa, ¿sí? Pero es una cara que al principio solo tiene boca y que tiene la lengua afuera porque está hablando y hablando y hablando y no escucha, ¿sí? De ahí partimos desde esa polaridad en sombra o en oscuridad del sello para poder llegar en algún momento a expresar esa polaridad en luz, ¿sí? Eh, Nosotros inclusive tendemos a definirnos por lo que decimos y las personas nos van a definir a nosotros mismos por lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Pero la verdadera expresión del aliento divino no empieza por ahí. Ese aliento divino que a nosotros nos habita empieza, eso lo podemos ver en el nacimiento. Recuerden que este es el segundo sello después del dragón que hablaba del nacimiento. Entonces, una vez se gestó, porque el dragón da inicio al poder del nacimiento. O sea, es como el momento de la fecundación, es el momento de la gestación, pero todavía nada ha nacido. ¿Cierto? Es eso. Entonces ahí estamos dentro de ese vientre materno, que es lo que necesitamos recordar. Al interior de ese vientre materno, lo que sucede con el feto cuando comienza a desarrollarse es que lo primero que él desarrolla es lo primero que reconoce es lo que huele, o sea, lo que primero desarrolla él es su capacidad olfativa, ¿cierto? A diferenciar los olores, ¿sí? Por eso es que el sistema respiratorio es el más fuerte, ¿sí? Em, y ahí aparece entonces en nuestra cara la nariz. Si nosotros respiramos, ya vamos a ganar un sentido más, que es el del olfato, ¿sí? Después nosotros desarrollamos el tacto, ¿sí? Y empezamos a tocar todo, ¿sí? Es el segundo sentido que desarrollamos. Él nos está hablando. En el proceso de gestación es muy importante ir mostrando, desarrollando los sentidos para poder comunicar el aliento divino. Hay que ir desarrollando los sentidos paso a paso, arrancando por la respiración. El tercero es que nosotros desarrollamos es lo que escuchamos. Entonces nosotros compensamos hacer expresión del aliento divino cuando después aprendemos a escuchar. Primero,
Respiramos, después tocamos, ¿cierto? Y después escuchamos. Tercero, le cogemos el gusto a las cosas, ¿sí? Comenzamos a diferenciar los sabores, a darnos cuenta qué nos gusta y qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿cierto? Y por último, lo último que nosotros desarrollamos a nivel de los cinco sentidos es lo que vemos. Los ojos es el sentido, son los sentidos es el sentido menos desarrollado al momento del nacimiento. Lo último que nosotros vamos a desarrollar son los ojos, ¿sí? Y ahí estamos viendo como esa parte que nos está diciendo el viento desde el principio. Lo primero es respirar, antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Y por eso, después de todo eso, lo que nosotros necesitamos percibir al mirar el sello del viento es que él desde la forma de su glifo nos está diciendo, el habla es lo último que nosotros desarrollamos. Y el habla nace como expresión de lo percibido como común, como participativo, como global, como incluyente, ¿cierto? Y eso aparece a través de que nosotros hayamos usado primero los cinco sentidos anteriores antes de empezar a hablar, ¿cierto? Antes de comenzar a hablar, yo tuve que haber usado mis cinco sentidos anteriores para percibir la situación en el medio de la que estoy y poder llegar a expresar en esa situación, en mis palabras, lo que el aliento divino me está pidiendo expresar. ¿Sí? Esa es la esencia del glifo del viento. ¿Sí? Y ahí vamos entonces a la segunda luna, ¿cierto? Para explicar los animales de poder. La segunda luna, que es la luna lunar del alacrán, que está relacionada con el tono 2, yo les voy a mostrar en una imagen lo que es la esencia de esta luna. Nosotros venimos de la luz para habitar en este mundo de tercera dimensión, que es el mundo de la oscuridad. Y eso nos lo enseña el alacrán, ¿sí? Venimos de la luz para habitar los mundos de la oscuridad o los mundos evolutivos del tiempo, ¿sí? Con este fondo, que es el fondo en el sitio en el cual habitan normalmente los alacranes, que es una cueva, vamos nosotros entonces a mirar cuáles son las propiedades iniciales de este tono, ¿sí? Recuerden que como es el tono número 2, está representado por dos punticos. Este tono número 2, eh, este tono número 2 en maya se conoce con el nombre de Ka. Entonces, este tono, llamado por el nombre Ka, que es el tono lunar, dicho en español, su poder creativo es el de polarizar, genera la polaridad. La principal polaridad es la polaridad de la luz y la oscuridad, ¿cierto? Su acción fundamental es tratar de estabilizar, ¿cierto? Que nosotros nos sintamos en equilibrio al interior de la vivencia de este mundo de tercera dimensión cuya metodología de aprendizaje es la polaridad. Todas las enseñanzas que nosotros vamos a recibir en este mundo las vamos a aprender a través de la polaridad. Las percibimos en todos los sentidos, el yin y el yang, eh, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo bonito, lo feo, ¿cierto? Y la esencia de eso es que para nosotros eso es un desafío. El principal desafío que nosotros vamos a tener durante la vivencia de esta encarnación y de todas las encarnaciones en estos mundos de tercera dimensión es aprender a sentirnos estables al interior de la vivencia de la polaridad, aprender a vivir el desafío de expresarnos a través de la polaridad, ¿sí? El primer punto importante que vamos a mirar sobre este sello del alacrán esta luna, perdón, lunar del alacrán, es que el alacrán, en sus características físicas y biológicas, la primera es que es el grupo primigenio de los arácnidos, ¿cierto? El alacrán en su esencia es un arácnido y él es inclusive anterior a las arañas. Él fue primero, ¿cierto? Entonces, al ser el más antiguo de los arácnidos, posee una gran memoria ancestral, ¿cierto? Y él nos está recordando a través de eso que los mayores desafíos y miedos de la humanidad son antiguos, que nuestros mayores desafíos y miedos están conectados a toda una historia de linaje y de humanidad, ¿cierto? Y a todo lo que los humanos hemos vivido al interior de este planeta, ¿sí?
De ahí vienen nuestros mayores desafíos y miedos. Siempre son antiguos, siempre están por allá anclados a cosas que vienen de nuestro pasado y especialmente de nuestras encarnaciones anteriores. Eh, ¿Qué nos dice entonces esta primera parte del que observamos sobre el alacrán? Es que el alacrán teje con sus desafíos la red de la memoria, ¿cierto? En el medio de esa oscuridad, el alacrán comienza a tejer con base en cada uno de los desafíos que él nos invita a vivir, esa red de la memoria que nos ayudará a recordar, ¿sí? El término alacrán viene del árabe porque cuando los moros invadieron el norte de España, esta palabra en árabe, que traducía pues literalmente escorpión, se transformó en el español en alacrán. Y por eso en América Latina, la palabra que nosotros usamos normalmente no es el escorpión, sino que es el alacrán. En América Latina los alacranes viven en cuevas, en la oscuridad, ¿cierto? Y se les conoce como troglobios o troglobiontes, o troglobiontes, que son animales que en algún momento, ellos no son nativos de la oscuridad, ellos se adaptaron a vivir en la oscuridad. El alacrán en algún momento, porque es descendiente del escorpión, el alacrán en algún momento descendió a las profundidades y se adaptó a vivir en las cuevas, en el medio de la oscuridad. Él no nació ahí, ¿cierto? Sino que se adaptó a vivir en ella. Y por eso se le conoce como un animal troglodita, ¿sí? Diferente a otros términos como el troglófilo, ¿cierto? Que es un animal que se adapta a vivir ocasionalmente en la oscuridad, ¿cierto? Es como si yo por algún momento me hubiera obligado a vivir dentro de una cueva, pues yo me adapto durante un tiempo, pero después vuelvo a salir a la luz. Mientras estoy ahí adaptándome, soy un troglófilo, ¿cierto? Que es diferente. O están los otros que se llaman los trogloxenos, que son los animales que llegan a la oscuridad accidentalmente. Si volvemos al mismo ejemplo, es como si yo me metiera a una cueva y no encontrara la salida y me tocara quedarme viviendo ahí. Pero realmente mi especie no vive ahí. Y entonces ahí me convierto en un trogloxeno, ¿sí? ¿Qué nos dice esto, digamos, a nivel espiritual? Es que nos trata de recordar todo el tiempo, nosotros somos provenientes de la luz, ¿cierto? Aunque a nivel del propósito encarnatorio por el cual estamos aquí en la tierra, ¿cierto? De ese propósito de revelar mi esencia, que está en conexión con el yo superior, de revelar eso, nosotros estemos viviendo en una oscuridad que es aparente o que es momentánea, ¿cierto? Porque nosotros no lo recordamos, cuando nacemos no lo recordamos, ¿cierto? Porque nosotros no lo vemos, porque al principio no lo sentimos, ¿cierto? Porque todavía no lo hemos reconocido en su plenitud, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo no lo haya reconocido en su plenitud no significa que no sea así, no significa que yo no sea nativo de la luz, no significa que yo no sea proveniente de la luz, ¿cierto? Nuestra naturaleza es luminosa, aunque nosotros estemos experimentando los mundos de la oscuridad y aunque para poder volver a reconocer esa esencia de luz que nosotros somos, nos toca pasar a través de esa oscuridad y vivir esa oscuridad, ¿sí? Entonces la esencia de esto es que nosotros realmente escogimos vivir la oscuridad para recordar nuestra luz esencial, ¿sí? El tercer punto es que el alacrán, al vivir completamente en la oscuridad, se adaptó tanto a ella que hoy en día, ya desde hace tiempos, los alacranes no nacen con ojos, ya no tienen ojos. Por eso es que el glifo del viento, que está muy relacionado, o sea, los tonos y los sellos que son el mismo número, en este caso el tono número 2, que es el tono lunar, con su luna lunar del alacrán, y el glifo número 2, que corresponde al sello del viento, están muy conectados, ¿sí? Y por eso es que el glifo no tiene ojos, porque es que ya el alacrán no tiene ojos, porque se adaptó completamente a vivir en la oscuridad, ¿cierto? ¿Y qué nos pide él entonces? Que al no tener ojos, los alacranes han desarrollado mucho los otros sentidos como medio de ubicación y de supervivencia, ¿cierto? ¿Qué nos recuerda esto a nivel espiritual? Que nosotros, nos recuerda que nosotros debemos perderle el miedo hacer luz, ¿cierto? A vivir en la oscuridad. O sea, el miedo a estar viviendo en la oscuridad para poder expresar esa luz, ¿cierto? Y algunas veces nos quedamos como metidos dentro de la oscuridad y ya le tenemos el miedo a hacer luz. Y muchas veces decimos estar buscando como ese yo superior que nos habita y en la realidad es que la mayor parte de las veces estamos huyendo de él. Nos da miedo volver a ser esa luz de la cual nosotros somos nativos, ¿cierto?
Él nos recuerda que el principal desafío es que al tomar una decisión nosotros no necesitamos verlo todo, ¿cierto? Que así es temporalmente. Nosotros tomamos las decisiones sin saber exactamente a dónde nos van a llevar. ¿Sí? Este tercer punto es, nosotros no necesitamos los ojos para ver las decisiones que requerimos tomar. ¿Sí? Y nosotros normalmente pretendemos ser como Santo Tomás, o sea, lo que yo no haya visto, si yo no lo he visto con mis propios ojos, yo no voy a tomar una decisión, ¿cierto? Entonces yo quiero que la realidad ya esté manifestada para ya tomar una decisión, pero se supone que yo tomo las decisiones para poder manifestar esa realidad en luz, ¿cierto? A partir de la oscuridad que soy, yo tomo una decisión para que mi realidad se manifieste en luz, pero yo quiero que ya la realidad exista, quiero verla antes de tomar la decisión y eso no es posible. Entonces no requerimos verlo. Para las decisiones yo no requiero verlo todo. Es lo que nos tenemos que cuestionar muchas veces porque algunas veces no tomamos decisiones por eso, porque lo queremos ver todo antes. Em, en esta segunda parte hablaremos como de las siguientes dos características que nos faltan como importantes de este animal de poder. La presentación de la diapositiva vuelve y hace lo mismo. Venimos de la luz para nacer en este mundo de la oscuridad, para traer la luz, para enseñar cómo se puede materializar la luz en este mundo de la oscuridad. ¿Sí? Entonces nos volvemos a sumergir en esta cueva de este inframundo de tercera dimensión para empezar a descubrir todas estas características del animal del alacrán que nos pueden ayudar. La, vuelvo y le recuerdo que esa luna con que está conectada, con el poder creativo de polarizar, con la acción de estabilizar y con la esencia que es el desafío. Entonces, otra de las características biológicas o físicas o biológicas del alacrán es que él tiene un par de apéndices en forma de pinza. Aquí se los resalté. Tienen forma de pinza, ¿cierto? Y tiene además una cola o una antena que termina en un aguijón, que está provisto de veneno, ¿sí? Ella le regalan al alacrán, estos medios son los medios que el alacrán tiene para percibir el mundo exterior, ¿cierto? Eh, el alacrán tiene otra cosa y es que cuando él sale a la luz se llena de miedo, ¿cierto? Porque él no posee caparazón. Si ustedes miran un alacrán cuando se pone a la luz, él se ve como translúcido, porque realmente su caparazón es súper delgado. Y por eso es que usa estas dos tenazas más su cola para defenderse, porque él está protegiendo todo su cuerpo, porque su cuerpo no es una caparazón gruesa, ¿cierto? Y él usa entonces estas cosas como mecanismos de defensa, ¿cierto? Eh, Ellas tienen dos funciones. La primera es que las pinzas tienen la intención de inmovilizar, agarrar la presa para después picarla con el aguijón y terminarla, paralizarla, porque el veneno que tiene puede hacer el efecto de paralizar para él poderse alimentar. Esa es una primera función. Y la segunda función es que cuando el alacrán se siente atacado como al punto de perder su propia vida, el alacrán se defiende y ataca ya con la intención de matar. O sea, él no está preocupado por agarrar su presa, porque es su alimento, sino que él está preocupado por picar, inyectar la cantidad suficiente de veneno para matar la presa, no para inmovilizarla, sino para matarla, ¿sí? Una parte muy importante a nivel espiritual de este punto es que el alacrán nos está recordando a todos que nosotros a veces no atacamos, que no es el odio, el dolor o el sufrimiento que nos impulsa a atacar a nuestras víctimas, ¿cierto? Cuando nosotros nos comportamos como verdugos o cuando estamos a la defensiva, no es eso lo que nos impulsa, sino que es el miedo, que es el temor a afrontar los desafíos de lo desconocido, que es el temor a afrontar el riesgo de vivir sin haber visto con anticipación las consecuencias de nuestras posibles decisiones, ¿sí? El alacrán entonces con estos tres, con sus dos tenazas más su cola o antena, él nos está recordando que para nosotros perder el miedo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a entrar en contacto con el mundo a través del tacto para ganar confianza y perder el miedo, aprender a tocar, a sentir, ¿cierto? A conectarnos a través del abrazo, ¿cierto? A darnos digamos, la mano con sentimiento, a realmente sentir la piel del otro cuando lo estamos tocando, ¿cierto? Entonces el alacrán nos invita a eso. Para perder el miedo, perdamos el miedo al contacto, ¿sí? Perdamos el miedo a tocarnos.
Él dice entonces, su principal sentido de ubicación es el tacto, ¿sí? Aquí hay una parte importante de recordar. En la primera luna vimos que cuyo animal de poder era el murciélago, que antes de ver lo que nosotros teníamos que hacer era escuchar, porque él se ubica a través del sonido, ¿cierto? Y el alacrán ahora no nos recuerda, antes de ver, lo primero que yo tengo que hacer es tocar, ¿sí? Y eso nos devuelve un poco a lo que veníamos hablando, a lo que hablamos sobre el glifo del viento, ¿sí? Y esta última característica nos dice que el alacrán le tiene miedo a la luz, ¿cierto? Porque él cree que al ser visto puede ser víctima de sus depredadores, ¿cierto? Y a nivel espiritual nos recuerda una cosa súper importante, es que la mayoría de nosotros vive inmerso en el miedo a ser visto durante la vivencia de todos esos procesos que nos hacen perder la estabilidad personal. Cuando yo pierdo mi estabilidad personal es cuando estoy propenso a que mi oscuridad salga. Y yo tengo mucho miedo de que eso lo vean las personas, de que quienes están a mi alrededor descubran eso, ¿cierto? Porque creemos que vivir la polaridad y la desestabilización que nos produce la polaridad inicialmente niega la luz que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando en realidad la vivencia de la polaridad lo único que está tratando de hacer es ayudarnos a encontrar un mecanismo para manifestar la luz, ¿cierto? Pero nosotros, claro, estamos en medio de una situación, sale nuestra oscuridad porque me desestabiliza y sale mi oscuridad y yo me siento avergonzado de ella. Yo siento que es algo que yo tengo que ocultar, ¿cierto? Yo prefiero que eso no sea visto. Yo prefiero guardármelo, prefiero contenerme, ¿sí? Ocultamos normalmente nuestras oscuridades más profundas, ¿cierto? El alacrán nos recuerda todo el tiempo que nosotros debemos perderle el miedo a vivir la oscuridad, porque ese es el mecanismo para llegar a la luz. Que nosotros necesitamos recordar que la luz habita en nuestra naturaleza esencial, ¿cierto? Que todos procedemos de ahí y que entonces no necesitamos perder el miedo a vivir y a expresar a que nuestra oscuridad sea vista. Si ustedes miran, o sea, todas las personas tienden a ocultar sus procesos más oscuros. No les gusta contar que se separaron, que abortaron, que fueron infieles, que son muy mal genio, que los echaron de un trabajo porque fueron malos trabajadores, ¿cierto? Porque no cumplían sus labores, porque no cumplían aquello para lo que se comprometieron a la hora de firmar un contrato. O sea, todo esto que nosotros podemos ver en algún momento como una oscuridad, nosotros preferimos ocultarlo, ¿sí? Hasta las más profundas, como si yo maté a alguien, como si yo soy un ser mentiroso, un ser no. Si yo me expreso en una personalidad que dice muchas mentiras, ¿cierto? Yo todo esto lo oculto. Prefiero que nadie lo sepa, ¿sí? Entonces ahí terminamos. No, perdón. Una última parte entonces es recordar en este punto que nosotros escogimos vivir la oscuridad para recordar nuestra luz esencial, ¿cierto? Entonces el desafío es dejar salir la sombra para que a través de ella pueda emerger la luz de nuestro verdadero ser. Se los voy a volver a mostrar. Es dejar salir la sombra para que a través de ella emerja la luz de nuestro verdadero ser, ¿sí?